El eco de aquellas risas crueles aún resuena en mi memoria, aunque han pasado 10 años desde la noche que destruyó mi autoestima pero forjó mi destino. Jamás imaginé que el hombre que me humilló públicamente terminaría temblando ante mí, esperando mi decisión para no perderlo todo. Antes de revelarte cómo el destino dio este giro increíble, te doy la cálida bienvenida a tu canal Vidas en Cambio. Por favor, suscríbete, activa la campanita y dale un gran like para apoyar nuestras historias diarias. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves. Ahora, prepárate. Soy Elena. Hace una década, yo era una estudiante becada que trabajaba de camarera los fines de semana para pagar las medicinas de mi madre. Los Ferrer, magnates de la construcción, celebraban una gala lujosa en su mansión. Yo intentaba ser invisible, sirviendo canapés entre gente vestida de seda y diamantes. Entonces lo vi. Alejandro Ferrer, el heredero arrogante de 22 años, rodeado de su séquito. Al acercarme con la bandeja de champán, uno de sus amigos me empujó accidentalmente. Una sola copa se deslizó y mojó la manga de su traje italiano. La música se detuvo. Alejandro me miró con un asco absoluto que me heló la sangre. Intenté disculparme, pero él me apartó bruscamente, haciendo caer la bandeja con un estruendo que atrajo todas las miradas. ¿Sabes cuánto cuesta esto?, gritó Alejandro ante todos. Cuesta más de lo que ganarás en toda tu miserable vida. Eres una inútil. No contento con eso, tomó una copa de vino tinto de otro camarero. Si te gusta derramar bebidas, veamos cómo te queda a ti, dijo con una sonrisa cruel. Y sin dudarlo, vació la copa entera sobre mi cabeza. El vino frío empapó mi cabello y manchó mi uniforme blanco de un rojo intenso, como una herida abierta. Mírate, eres patética, susurró mientras sus amigos y la alta sociedad estallaban en risas. Lárgate de mi casa. Gente como tú solo estorba. Humillada y llorando, salí corriendo bajo la lluvia, con el vino pegajoso en mi piel, jurando que nadie volvería a pisotearme así. Esa noche murió la niña asustada y nació una mujer implacable. Pasaron 10 años de sacrificio incesante hasta convertirme en la Dama de Hierro, una experta financiera respetada en Nueva York. Y el destino, que tiene un sentido del humor muy particular, decidió que era hora de volver. La empresa Ferrer estaba al borde de la quiebra por la mala gestión de Alejandro. Necesitaban un milagro financiero. Lo que no sabían es que mi firma, Global Geraisen, había comprado su deuda. Yo tenía el poder absoluto de salvarlos o destruirlos. Hoy, mi coche blindado se detuvo frente a su edificio. Ya no entré por la puerta de servicio, sino por la entrada principal, rodeada de abogados. Subí a la sala de juntas donde la directiva y un Alejandro envejecido y ojeroso esperaban ansiosos. Al entrar, se hizo un silencio sepulcral. Me paré justo frente a él, al otro lado de la mesa de caoba. ¿Quién es usted? Esperábamos al señor Roberts, dijo Alejandro, confundido y nervioso. Me quité las gafas de sol lentamente y clavé mis ojos en los suyos. El reconocimiento tardó un segundo, pero cuando llegó, vi cómo el color abandonaba su rostro y sus manos temblaban. Soy tu nueva jefa, Alejandro, respondí con una sonrisa gélida. Y créeme, esta vez no vengo a servirte copas. Vengo a decidir si te quedas en la calle o aprendes a trabajar de verdad. El silencio en la sala de juntas era tan denso que se podía cortar con un cuchillo afilado. La mandíbula de Alejandro cayó. Sus ojos iban de mi rostro a los documentos que yo había puesto sobre la mesa, incapaz de procesar que la mujer impecable frente a él era la misma joven a la que había bañado en vino una década atrás. Uno de los accionistas más antiguos, el señor Vargas, carraspeó rompiendo la tensión y preguntó con voz temblorosa si nos conocíamos. Alejandro intentó reír, una risa nerviosa y forzada que sonó patética en la inmensidad de la sala. Dijo que debía ser un error, que yo era simplemente una empleada doméstica que había tenido un mal día en su casa hace años, y trató de llamar a seguridad gritando que esto era una broma de mal gusto. Fue el momento perfecto para demostrar quién tenía el control. Sin levantar la voz, hice una señal a mi abogado, quien proyectó en la pantalla gigante detrás de Alejandro el acta de adquisición de deuda.
Le expliqué con calma letal que Global Gereisen ahora poseía el 51% de las acciones de empresas Ferrer debido a los impagos reiterados y la gestión negligente de su actual presidente. El rostro de Alejandro pasó del rojo de la ira a un blanco cadavérico. Le ordené que se sentara y, por primera vez en su vida, obedeció, cayendo pesadamente en su silla de cuero como un muñeco roto. Caminé alrededor de la mesa, mis tacones resonando con autoridad sobre el piso de mármol, mientras desglosaba uno a uno sus fracasos, proyectos inconclusos, desvíos de fondos para fiestas personales y la pérdida de confianza de los bancos. Lo humillé, no con insultos como él hizo conmigo, sino con datos, con la verdad cruda de su incompetencia mostrada ante las personas que debían respetarlo. Cuando terminé, me paré a su lado y le dije que, bajo mi administración, no había lugar para parásitos. Anuncié a la Junta que Alejandro Ferrer quedaba destituido de su cargo de presidente con efecto inmediato. El caos estalló en la sala, murmullos, protestas tímidas y la voz ahogada de Alejandro diciendo que no podía hacerle eso, que esa era la empresa de su padre. Me incliné hacia él, invadiendo su espacio personal tal como él lo hizo aquella noche, y le susurré que si quería mantener aunque sea una fracción de su herencia, tendría que ganársela. Le ofrecí un trato. No lo despediría, para evitar el escándalo en la prensa, pero empezaría desde cero. Su nuevo puesto sería asistente junior de operaciones, con el salario mínimo y sin acceso a las cuentas corporativas. Tendría que reportarse directamente a mí cada mañana a las 7 en punto. Él me miró con odio puro, sus puños cerrados sobre la mesa, pero sabía que no tenía opción. Estaba arruinado sin mi capital. Aceptó entre dientes, con la mirada baja. Cerré la sesión y pedí a todos que se retiraran, excepto a él. Cuando estuvimos solos, la atmósfera cambió. Él se levantó, intentando recuperar algo de dignidad, y me dijo que no pensara que había ganado, que recuperaría su empresa. Yo simplemente sonreí y le pedí sus tarjetas de crédito corporativas y las llaves de su coche de la empresa. Mientras él sacaba las cosas de sus bolsillos con movimientos bruscos y furiosos, una fotografía se deslizó de su billetera y cayó al suelo, quedando boca arriba entre nosotros. Mi mirada se dirigió instintivamente a ella y lo que vi me heló la sangre por un segundo. No era una foto de él, ni de una mujer. Era una foto vieja, desgastada, de un bebé en una incubadora de hospital, con una fecha escrita al dorso que coincidía extrañamente con la época en que yo trabajaba en su casa. Antes de que pudiera analizarla bien, Alejandro se abalanzó sobre el suelo, recuperó la foto con una desesperación inusual y la guardó rápidamente en su saco, mirándome con un terror que no había visto antes, ni siquiera cuando le quité la empresa. No era miedo a perder dinero, era miedo a que descubriera un secreto. Le pregunté qué era eso, pero él, pálido y sudoroso, murmuró que no era de mi incumbencia y salió casi corriendo de la sala, olvidando su arrogancia por un instante. Me quedé sola en la enorme sala de juntas, mirando la puerta por donde había huido. Mi instinto me decía que había algo más oscuro en la caída de los Ferrer que simple mala gestión financiera. Esa foto y su reacción desmedida encendieron una alarma en mi cabeza. Decidí que mi venganza no sería solo financiera. Necesitaba saber qué ocultaba Alejandro Ferrer con tanto celo. Llamé a mi asistente y le ordené que, además de la auditoría contable, iniciara una investigación privada sobre la vida personal de Alejandro en los últimos 10 años, específicamente buscando cualquier registro médico o de nacimientos. Mientras miraba la ciudad desde el ventanal de mi nueva oficina, supe que el juego apenas comenzaba y que, tal vez, el destino me había traído aquí no solo para cobrar una deuda del pasado, sino para descubrir una verdad que podría cambiarlo todo. Lo que no imaginaba era que esa pequeña pista sería el hilo de una madeja de mentiras que involucraba a personas que yo jamás hubiera sospechado. La primera mañana de Alejandro como mi asistente fue un espectáculo que la oficina entera esperaba con una mezcla de morbo y satisfacción reprimida durante años. El reloj de la pared marcaba las 7:05 cuando él apareció por la puerta de cristal, sin su habitual traje de diseñador italiano, vistiendo una camisa arrugada y con el rostro de quien no ha pegado un ojo en toda la noche. Yo estaba de pie junto a mi escritorio, revisando unos informes, y ni siquiera levanté la vista cuando se detuvo frente a mí, respirando agitado. «Llegas 5 minutos tarde»,
dije con frialdad, marcando un círculo rojo en su hoja de asistencia. Eso significa una deducción de tu primer pago. Y antes de que te sientes, el equipo de contabilidad necesita café. Ya sabes dónde está la cocina. Alejandro apretó la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se rompería los dientes. Sus ojos destilaban veneno, pero el miedo a perder lo poco que le quedaba era más fuerte. Sin decir una palabra, dio media vuelta y salió hacia la cocina. A través de las paredes de cristal, pude ver cómo los empleados, aquellos a los que él había ignorado o insultado durante años, lo miraban con incredulidad mientras él luchaba con la cafetera industrial. Fue un momento de justicia poética cruda, ver al príncipe destronado sirviendo a los que consideraba plebeyos. Sin embargo, mi mente no estaba completamente en su humillación. No podía dejar de pensar en la foto del bebé y en el terror que vi en sus ojos el día anterior. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. Era el detective privado que había contratado. Al contestar, su voz sonaba grave. Señora Elena, encontré algo sobre la fecha escrita en la foto que se le cayó al señor Ferrer, dijo sin rodeos. Esa fecha coincide exactamente con un registro de entrada de emergencia en el Hospital San Judas, hace 10 años. Fue un parto prematuro y complicado. El nombre de la madre está sellado bajo un acuerdo de confidencialidad muy estricto, pero los gastos médicos fueron pagados por una cuenta fantasma vinculada a Empresas Ferrer. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Un niño. ¿Alejandro tenía un hijo secreto? Pero, ¿por qué ocultarlo con tanto miedo? ¿Y por qué la madre era un secreto? Le ordené al detective que siguiera cavando, que encontrara quién era esa mujer y dónde estaba ese niño ahora. Colgué el teléfono justo cuando Alejandro entraba con una bandeja y varias tazas de café humeante. Sus manos temblaban ligeramente al dejar una taza frente a mí. El café está quemado, comenté después de un pequeño sorbo, mirándolo fijamente. Pero aprenderás. Ahora, necesito que bajes al archivo muerto en el sótano. Hay 10 años de documentos financieros desordenados que necesito que clasifiques por fecha. No salgas de ahí hasta que termines el año 2015. Él me miró con incredulidad. El sótano. Ese lugar está lleno de polvo y ratas. Soy alérgico al polvo, protestó, su voz subiendo de tono. Entonces te sugiero que uses una mascarilla, respondí, volviendo mi vista a la computadora. ¿Es eso o la calle, Alejandro? Tú eliges. Maldiciendo por lo bajo, salió de mi oficina. Esperé unos minutos y decidí bajar tras él, no para vigilar su trabajo, sino porque mi instinto me decía que, lejos de las miradas de todos, él haría algún movimiento. Bajé las escaleras de servicio silenciosamente. El sótano era un laberinto de estanterías metálicas y cajas viejas, iluminado por tubos fluorescentes que parpadeaban. Al acercarme a la sección donde él debía estar, escuché su voz. No estaba organizando cajas. Estaba hablando por teléfono, y su tono no era de arrogancia, sino de pura desesperación. Te dije que no puedo ir hoy, susurraba, su voz quebrada por la angustia. Ella me tiene vigilado. Es una bruja. No, no puedes hacer eso. Escúchame. Conseguiré el dinero para el tratamiento. Venderé el reloj, venderé lo que sea, pero no lo desconecten. Por favor, te lo suplico, dale 2 días más. Me quedé paralizada detrás de una estantería. ¿Tratamiento? ¿Desconectar? La imagen del bebé en la incubadora volvió a mi mente con fuerza. Alejandro Ferrer, el hombre que me humilló por ser pobre, estaba suplicando por la vida de alguien. Hubo un silencio y luego escuché un sollozo ahogado, un sonido tan humano y doloroso que por un segundo me costó conectarlo con el monstruo que yo conocía. Di un paso atrás, intentando irme sin ser vista, pero mi tacón chocó contra una caja de metal. El ruido resonó como un disparo en el silencio del sótano. Alejandro se giró de golpe, con el teléfono aún pegado a la oreja y el rostro bañado en lágrimas. Al verme, el pánico deformó sus facciones. Colgó el teléfono de inmediato y lo escondió detrás de su espalda, como un niño atrapado en una travesura. ¿Cuánto escuchaste?, preguntó, su voz temblando, retrocediendo hasta chocar contra la pared. Lo suficiente para saber que no estás organizando archivos, respondí, avanzando lentamente hacia él, manteniendo mi máscara de frialdad aunque por dentro la curiosidad me quemaba. ¿Quién está en el hospital,
¿Alejandro? ¿Quién es ese niño de la foto? Él negó con la cabeza frenéticamente. No es asunto tuyo. Puedes quitarme la empresa, puedes humillarme, pero no te metas en esto. Es lo único que no te voy a permitir. Su reacción defensiva solo confirmó mis sospechas. Había una vida en juego, una vida inocente conectada a su pasado, posiblemente, a los fondos robados de la empresa. Si estás desviando dinero para un tratamiento médico, eso es malversación de fondos y puedo enviarte a la cárcel ahora mismo, le dije, presionando para ver si se rompía. Él se dejó caer de rodillas al suelo, derrotado, cubriéndose la cara con las manos sucias de polvo. No es malversación, ya no tengo acceso a nada. Ese dinero era para mantenerlo vivo. Si él muere, yo no tendré perdón de Dios. Verlo así, arrodillado y llorando, me provocó una sensación extraña. No era lástima, pero sí una duda inquietante. ¿Qué clase de tragedia podía convertir a un tirano en este ser patético? Antes de que pudiera interrogarlo más, la puerta del sótano se abrió de golpe arriba. «Señora Elena», gritó la recepcionista desde la escalera, con voz alarmada. «Tiene que subir de inmediato. Hay una mujer aquí exigiendo verla. Dice que es urgente y que tiene información sobre el fraude de los Ferrer. Dice que se llama Sofía, y asegura que es su hermana». El mundo se detuvo por segunda vez. Mi corazón dio un vuelco doloroso. Miré a Alejandro, que al escuchar ese nombre levantó la cabeza con los ojos desorbitados por el horror. «Sofía», susurró él, pálido como un fantasma. «Imposible. Ella debería estar lejos. Ella prometió no volver nunca. Yo no tenía ninguna hermana llamada Sofía. Soy hija única». Pero la reacción de Alejandro me dijo que esa mujer no solo era real, sino que era la pieza clave que faltaba en este rompecabezas retorcido. Sin decir nada más, di media vuelta y subí las escaleras corriendo, dejando a Alejandro temblando en el suelo del sótano. Tenía que ver quién era esa impostora y por qué su nombre aterraba tanto al hombre que creía ser intocable. Al llegar al vestíbulo, vi a una mujer de espaldas, con ropa desgastada y una maleta vieja. Cuando se giró, el aire se me escapó de los pulmones. No era mi hermana, pero su rostro era idéntico al de la mujer que aparecía en los periódicos de hace 10 años como la prometida desaparecida de Alejandro. Me quedé inmóvil en el vestíbulo. A pesar de su ropa desgastada, reconocí a la mujer al instante. No era mi hermana, sino Sofía Valdés, la prometida que supuestamente abandonó a Alejandro días antes de su boda hace 10 años. Alejandro apareció corriendo desde el ascensor, pálido y agitado. Al verlo, Sofía se abalanzó sobre él llorando. «El hospital llamó. Alejandro», gritó desesperada. «Si no pagamos la cirugía en 48 horas, desconectarán a Leo. Se muere». El silencio fue sepulcral. Alejandro bajó la cabeza y confesó con voz rota que no tenía el dinero porque yo había congelado las cuentas. Sofía se giró hacia mí con furia. «¿Tú? Mi hijo se está muriendo y tú estás sentada sobre el dinero que podría salvarlo». Los llevé de inmediato a mi oficina para evitar un escándalo. Cerré la puerta y exigí la verdad. «¿Quién es Leo?», pregunté. Alejandro se derrumbó en el sillón. «Es nuestro hijo», confesó. «Nació enfermo el mismo año que tú trabajabas aquí. Mi padre me prohibió tener un heredero con debilidad genética. Me obligó a elegir. O lo abandonaba en una institución, o perdía mi herencia. Elegí a mi hijo, pero tuve que esconderlo y robar a la empresa para pagar sus tratamientos millonarios. Fui un monstruo contigo aquella noche porque estaba desesperado y acorralado por mi padre. La revelación me golpeó. Mi venganza estaba condenando a un niño inocente. «No confío en ti», dije fría, ocultando mi conmoción. «Pero si es verdad, pagaré la cirugía. Llévenme al hospital ahora». El viaje al hospital público fue tenso. Al llegar a la unidad de cuidados intensivos, Sofía señaló una habitación de cristal. Me acerqué y lo que vi me heló la sangre. Allí estaba Leo, un niño frágil conectado a máquinas. Pero lo que me impactó no fue su estado, sino lo que sostenía. Un muñeco de trapo viejo y remendado, idéntico a los que mi madre cosía cuando yo era niña. Y al mirar su rostro bajo la máscara de oxígeno, sentí un vértigo aterrador. Ese niño tenía los mismos ojos que mi madre fallecida.
Una conexión imposible y absurda cruzó mi mente. Me giré hacia Alejandro buscando respuestas, pero en ese instante, los monitores comenzaron a pitar agudamente. «Leo», gritó Sofía golpeando el cristal. «Está entrando en paro». Médicos y enfermeras corrieron a la habitación empujándonos. Alejandro se quedó paralizado viendo cómo intentaban reanimar a su hijo con el desfibrilador. Yo me quedé allí, en medio del caos, con el dinero en la mano pero sin tiempo, y con una pregunta que martillaba mi cerebro. ¿Por qué el hijo secreto de mi enemigo tiene el rostro de mi familia? El sonido seco de la descarga eléctrica del desfibrilador hizo saltar el pequeño cuerpo de Leo sobre la camilla, un movimiento violento que me sacudió el alma. Sofía gritó tapándose la boca y Alejandro se derrumbó contra la pared, incapaz de mirar. La línea en el monitor seguía plana, emitiendo ese pitido continuo que anuncia la muerte. «Vamos, campeón, vuelve», gritó el médico, cargando las palas nuevamente. «Despejen». Una segunda descarga. El silencio se hizo eterno. Y entonces, un pitido rítmico, débil pero constante, rompió la tensión. «Tenemos pulso», anunció el doctor, secándose el sudor de la frente. «Pero es inestable. Su corazón no aguantará otra crisis. Necesitamos operar de inmediato, pero el protocolo del hospital exige el pago por adelantado para los insumos quirúrgicos especiales». Alejandro me miró con los ojos llenos de lágrimas, mudo, sabiendo que su cuenta estaba en cero. No lo pensé dos veces. Saqué mi teléfono, llamé al director financiero del hospital, a quien conocía por mis inversiones, y con voz autoritaria di la orden. «Soy Elena, de Global Geraisen. Autorizo la cirugía completa para el paciente Leo Ferrer. Envíenme la factura directamente a mi oficina personal. Quiero el mejor equipo en ese quirófano en 10 minutos. Si ese niño muere por burocracia, compraré este hospital solo para despedirlos a todos». El médico asintió y corrió a preparar el quirófano. Minutos después, mientras se llevaban a Leo, me quedé a solas con Alejandro y Sofía en la sala de espera. La adrenalina bajaba y la curiosidad volvía. Me acerqué a Alejandro, que sostenía el muñeco de trapo que los enfermeros habían retirado de la cama del niño. «¿De dónde sacaste eso?», le pregunté, señalando el juguete viejo y remendado. «Ese muñeco no se vende en tiendas». Alejandro acarició la tela gastada con ternura. «Hace 10 años, la noche que nació Leo, yo estaba desesperado fuera de este mismo hospital. No sabía qué hacer con mi vida. Una mujer mayor, muy humilde, se me acercó. Vendía estos muñecos en la calle bajo la lluvia. Me vio llorando y me regaló este. Me dijo, llévelo para su hijo, señor. Está hecho con amor y el amor cura todo». Me dijo que ella también tenía una hija de mi edad, una chica brillante que estudiaba mucho, y que trabajaba vendiendo muñecos para pagarle la universidad. Sentí un nudo en la garganta que casi me impide respirar. Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Esa mujer», susurré con la voz temblorosa. «¿Te dijo su nombre?» Alejandro asintió levemente. «Se llamaba Rosa. Dijo que rezaría por mi hijo». Me cubrí la boca para no sollozar. Rosa era mi madre, que murió hace 8 años sin que yo pudiera despedirme porque estaba trabajando en el extranjero. Ella había consolado al hombre que me humilló, sin saber quién era, regalándole un muñeco que ahora era el único consuelo de su nieto secreto. Antes de que pudiera procesar esa conexión del destino, la puerta del quirófano se abrió de golpe. Una enfermera salió corriendo, con la mascarilla manchada de sangre. «Necesitamos sangre», gritó. Hubo una hemorragia al abrir. El niño es tipo O negativo, un tipo muy raro, y el banco de sangre está vacío por el accidente de autobús de esta mañana. Necesitamos un donante directo ahora o se nos va en la mesa. Alejandro se levantó de un salto. «Tomen la mía». La enfermera negó. «Tipo de sangre». «A positivo», dijo él. «No sirve», respondió ella tajante. Miró a Sofía. «¿Y usted?» Sofía lloraba histérica. «Soy B positivo. Dios mío, se va a morir». La enfermera palideció. «Sin sangre O negativo compatible en los próximos 5 minutos, no hay nada que hacer». El destino acababa de cerrar el círculo de la forma más irónica posible.
Me quité la chaqueta blanca de diseñador y me arremangué la blusa de seda, extendiendo mi brazo hacia la enfermera. «Lléveme», dije con firmeza, mirando a Alejandro a los ojos, viendo su confusión y su miedo transformarse en asombro. «Soy O negativo. Y parece que la vida de tu hijo depende, una vez más, de la mujer a la que llamaste inútil». Sentí el frío de la aguja perforando mi piel, pero el dolor físico era insignificante comparado con la tormenta que ocurría en mi mente. Mientras estaba recostada en esa camilla, viendo cómo mi sangre, la sangre de la camarera inútil, fluía por el tubo transparente hacia la bolsa que salvaría la vida del heredero de los Ferrer, no pude evitar una sonrisa amarga. El destino estaba tejiendo una red de ironías tan perfecta que parecía escrita por un guionista sádico. A través del cristal de la sala de extracción, veía a Alejandro pasear de un lado a otro como un león enjaulado, con las manos entrelazadas en una plegaria muda. 20 minutos después, con un algodón pegado en el pliegue del brazo y sintiéndome un poco mareada, salí a la sala de espera. Alejandro se abalanzó hacia mí, no con la arrogancia del pasado, sino con una humildad que lo hacía irreconocible. Sus ojos estaban hinchados y rojos. Sin decir una palabra, se dejó caer de rodillas frente a mí, en medio del pasillo del hospital, ignorando las miradas de los demás. «Gracias», sollozó, aferrándose a mi mano con desesperación. «No merezco esto. Después de todo lo que te hice, después de cómo te traté, le estás devolviendo la vida a mi hijo. Te debo todo, Elena. Todo». Lo miré desde arriba, sintiendo una mezcla de poder y tristeza. Retiré mi mano suavemente pero con firmeza. «No te equivoques, Alejandro. No lo hago por ti. Lo hago porque un niño no tiene la culpa de tener un padre cobarde». Hice una pausa, sintiendo que el secreto me quemaba la garganta. «Y hay algo más que debes saber». Él levantó la vista, confundido. Señalé el muñeco de trapo viejo que Sofía sostenía ahora contra su pecho, sentada en una silla cercana. «Ese muñeco, la mujer que te lo regaló bajo la lluvia hace 10 años, Rosa, ella era mi madre». El rostro de Alejandro se desencajó. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «Ella cosía esos muñecos hasta la madrugada para pagar mis libros», continué, con la voz temblando por la emoción contenida. «La noche que me humillaste y me bañaste en vino, yo estaba trabajando para comprarle sus medicinas. Ella murió hace 8 años, Alejandro. Murió pobre, pero con un corazón que tú y tu familia jamás podrán comprar con todo su dinero. Ella consoló al hombre que destruyó a su hija, sin saberlo. Así que no me des las gracias a mí. Dale las gracias a Rosa». Alejandro se cubrió el rostro con las manos y rompió a llorar con un dolor desgarrador, un llanto de culpa pura que resonó en todo el pasillo. Sofía, que había escuchado todo, se acercó y me miró con asombro y respeto, bajando la cabeza en señal de vergüenza ajena. En ese momento, las puertas del quirófano se abrieron. El cirujano salió, quitándose la gorra. El silencio fue inmediato. Alejandro se levantó del suelo como un resorte. «¿Doctor?», preguntó con un hilo de voz. El médico sonrió cansado. «Ha sido un milagro. La transfusión llegó justo a tiempo para estabilizarlo durante la sutura. Su corazón está respondiendo. Leo va a vivir». Sofía gritó de alegría y abrazó a Alejandro. Por un segundo, sentí un alivio inmenso, una paz que no había sentido en años. Había cerrado el ciclo. Había pagado el mal con bien. Me di la vuelta para irme, sintiendo que mi trabajo allí había terminado. Pero el sonido de un teléfono rompió la atmósfera de celebración. Era el celular de Alejandro. Él miró la pantalla y su color desapareció de nuevo, volviendo a ese tono grisáceo de terror puro. Me miró con pánico. Es mi padre», susurró. Contestó con manos temblorosas. «¿Padre?» «Sí, estoy en el hospital». «No, espera, por favor». Alejandro palideció aún más y dejó caer el teléfono al suelo. El aparato se hizo pedazos. Sofía lo sacudió. «¿Qué pasa? ¿Qué te dijo?» Alejandro me miró, y vi en sus ojos un miedo peor que la muerte. «Sabe lo de la cirugía. Sabe que usé fondos de la empresa. Dice que he demostrado ser un incapaz y que he manchado el apellido Ferrer trayendo al mundo a un niño defectuoso. ¿Y qué va a hacer?
Pregunté, sintiendo que la adrenalina volvía a subir. Viene para acá con sus abogados y una orden judicial, dijo Alejandro, temblando. Dice que me va a quitar la custodia legal por inestabilidad mental y financiera. Dice que se llevará a Leo a una institución en Suiza donde nadie sepa que existe, y que nunca más volveremos a verlo. Elena, por favor, tú eres la dueña de la empresa ahora. Tú tienes el poder. Ayúdanos. El sonido de sirenas y de un helicóptero acercándose comenzó a escucharse fuera del hospital. El viejo patriarca Ferrer no estaba jugando. La guerra acababa de empezar, y ahora, el niño que acabo de salvar con mi sangre estaba a punto de ser secuestrado por el verdadero villano de esta historia. El estruendo de las aspas del helicóptero aterrizando en la azotea del hospital hizo vibrar los cristales de la sala de espera, pero el verdadero terremoto llegó segundos después. Las puertas del pasillo se abrieron de golpe y entró Roberto Ferrer, el patriarca, caminando con la ayuda de un bastón de ébano, rodeado por un ejército de abogados de traje oscuro y guardias de seguridad privada. Su presencia llenó el lugar de un aire gélido. No miró a su hijo, ni a la madre de su nieto. Su mirada de hielo se clavó directamente en la puerta de la habitación donde el pequeño Leo acababa de ser operado. Alejandro tembló visiblemente, retrocediendo como un niño asustado, pero Sofía se plantó frente a la puerta de la habitación, extendiendo los brazos como una leona protegiendo a su cría. Roberto se detuvo a unos metros, hizo un gesto de desdén con la mano y uno de sus abogados le entregó un documento. Alejandro, dijo el anciano con una voz ronca y autoritaria que no admitía réplicas, has demostrado ser incapaz de manejar mis negocios y ahora, incapaz de manejar tu propia vida. Un juez acaba de firmar esta orden de custodia de emergencia. Debido a tu evidente inestabilidad mental y tu situación de bancarrota, el Estado me ha otorgado la tutela legal de la criatura. Nos lo llevamos ahora mismo a Zúrich. No, gritó Alejandro, intentando avanzar, pero dos guardias lo bloquearon. Acaba de salir de cirugía. Si lo mueven, lo matarán. Es un riesgo que estoy dispuesto a correr para limpiar mi apellido de esta vergüenza, respondió Roberto con una frialdad monstruosa. Ese niño nunca debió nacer. Fue entonces cuando decidí intervenir. Me coloqué entre los guardias y el anciano, cruzando los brazos con la seguridad que me daba ser la dueña de su destino financiero. Señor Ferrer, dije con voz firme. Creo que no nos han presentado. Soy Elena, la nueva dueña mayoritaria de Empresas Ferrer. Y si usted da un paso más hacia ese niño, juro que disolveré su compañía mañana mismo. Venderé sus activos por centavos y me aseguraré de que el apellido Ferrer sea sinónimo de ruina absoluta en todo el mundo. Roberto me miró por primera vez, analizándome con curiosidad. Una sonrisa torcida apareció en sus labios. Ah, la famosa dama de hierro. Mi hijo me contó que una simple camarera resentida nos había comprado. Tienes agallas, niña. Pero te olvidas de una cosa. Esto no es una junta directiva. Esto es familia. Y tengo una orden judicial. Si interfieres, te acusaré de secuestro. El abogado dio un paso adelante con la policía detrás. La ley estaba de su lado. Comprendí en ese segundo que mi dinero no servía de nada contra la corrupción ni la influencia de este hombre en los tribunales locales. Si se llevaban a Leo ahora, el niño desaparecería en un sanatorio suizo y jamás volveríamos a verlo. Miré a Alejandro y a Sofía. Estaban paralizados por el terror. Tenía que tomar una decisión drástica. No podía ganar legalmente hoy, así que tenía que jugar sucio. Discretamente, metí la mano en mi bolso y presioné el botón de pánico de mi celular, una señal directa a mi jefe de seguridad personal, un exmilitar que esperaba en el estacionamiento con mi camioneta blindada. Muy bien, señor Ferrer, dije, fingiendo derrota y bajando la voz. No voy a ir a la cárcel por un problema familiar ajeno. Tienen 5 minutos para preparar el traslado. Pero déjeme decirle algo a Alejandro antes de irme. Roberto asintió victorioso, creyendo que me había doblegado. Me acerqué a Alejandro y a Sofía, y fingiendo darles un abrazo de despedida, les susurré al oído. Escúchenme bien. En 2 minutos, mi equipo de seguridad va a activar la alarma de incendios del hospital. Se va a crear un caos. Tomen la camilla de Leo y corran hacia el montacargas de servicio al final del pasillo.
Mi camioneta negra estará esperando en la salida trasera. No paren por nada. Alejandro me miró con los ojos muy abiertos. ¿Y tú? Yo los distraeré, respondí, separándome de ellos. Ahora, actúen como si se estuvieran rindiendo. Me giré hacia Roberto. Es todo suyo, señor Ferrer. Espero que su conciencia pueda cargar con esto. El anciano soltó una carcajada seca. La conciencia es un lujo de los pobres, querida. En ese instante, las sirenas de incendio estallaron con un ruido ensordecedor. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear y los rociadores de agua se activaron, bañando a todos en una lluvia artificial. ¡Fuego! ¡Evacúen!, gritaron mis guardias que aparecieron de la nada, empujando a los abogados de Roberto y creando una barrera de confusión. Entre el humo falso y el agua, vi a Alejandro y Sofía empujar la camilla de Leo hacia el pasillo de servicio, desapareciendo en la oscuridad. Roberto, empapado y furioso, gritaba órdenes a sus hombres, pero era imposible ver nada. Me quedé allí, parada bajo el agua, bloqueando el paso del patriarca con una sonrisa desafiante. Sabía que esto me costaría caro. Me había convertido en fugitiva de la ley por salvar a la familia que una vez juré destruir. Pero mientras veía la furia en los ojos del viejo monstruo, supe que la verdadera guerra acababa de empezar. Lo que no sabía era que Roberto Ferrer tenía un as bajo la manga mucho más peligroso que una orden judicial. Él sabía un secreto sobre el origen de Leo que ni siquiera Alejandro conocía. El caos en el hospital fue mi única vía de escape. Aprovechando la confusión de la alarma de incendios y los rociadores de agua que empapaban a los abogados de Roberto Ferrer, logré escabullirme por una salida lateral antes de que la policía pudiera detenerme. Mi jefe de seguridad me esperaba en un coche secundario a 2 calles de distancia. Mientras el vehículo arrancaba a toda velocidad, mi teléfono comenzó a vibrar sin cesar. Eran alertas de noticias. Roberto no había perdido el tiempo. Empresaria Elena, dueña de Global Geraisen, buscada por secuestro de menor y fuga. Había manipulado la historia en cuestión de minutos, usando su influencia para convertirme en la villana pública número 1. Pero no me importaba mi reputación, solo me importaba llegar a la casa de seguridad en las afueras de la ciudad, donde había enviado a Alejandro, Sofía y al pequeño Leo. Al llegar a la cabaña oculta en el bosque, encontré un ambiente de tensión silenciosa. Leo dormía en una habitación improvisada con equipos médicos que mi equipo había conseguido de urgencia. Alejandro estaba sentado junto a la cama, sosteniendo la mano de su hijo, mientras Sofía caminaba nerviosa por la sala. Al verme entrar, ella corrió a abrazarme. Fue un abrazo torpe, desesperado, lleno de gratitud y miedo. «Gracias», susurró. «Nunca pensé que la mujer que vino a destruirnos sería la única que nos salvaría». Me separé suavemente de ella y la miré a los ojos. La adrenalina había bajado, pero la duda que nació en el hospital seguía martilleando mi cabeza con más fuerza que nunca. El parecido de Leo con mi madre, el tipo de sangre, el instinto visceral que sentí al verlo. Tenía que saber la verdad, aunque doliera. «No hay tiempo para agradecimientos, Sofía», le dije con seriedad, guiándola hacia la luz de la cocina. «Roberto tiene a la policía buscándonos y mis cuentas pronto serán congeladas. Pero antes de decidir nuestro próximo movimiento, necesito que me respondas algo con total sinceridad». Ella asintió, asustada por mi tono. Respiré hondo. «¿Quiénes son tus padres, Sofía? ¿De dónde vienes?». La pregunta la tomó por sorpresa. Alejandro levantó la vista desde la otra habitación, escuchando. Sofía bajó la mirada, tocando nerviosamente una cadena de plata que llevaba oculta bajo su blusa. «No lo sé», confesó con voz triste. «Soy adoptada. Crecí en un orfanato estatal al norte del país. Nunca conocí a mis padres biológicos. Me dejaron en la puerta de una iglesia cuando tenía apenas unos meses de vida, envuelta en una manta vieja». Sentí un escalofrío. La historia me resultaba dolorosamente familiar. Mi madre, Rosa, siempre hablaba con lágrimas en los ojos de la niña que le robaron hace 30 años, en una época de mucha pobreza y caos en su vida. Siempre creí que era una historia producto de su tristeza, pero ahora, ¿tienes algo de ellos?, insistí, mi voz temblando ligeramente. «¿Algún recuerdo? Esa cadena».
Sofía sacó el colgante de debajo de su ropa. Era un relicario de plata antiguo, abollado y desgastado por el tiempo. Es lo único que tenía conmigo cuando me encontraron, dijo ella, abriendo el cierre con cuidado. Hay una foto minúscula adentro. Me acerqué y miré la imagen. El mundo se detuvo por tercera vez en este día. En la pequeña foto en blanco y negro, una mujer joven sonreía tímidamente sosteniendo a un bebé. Esa mujer era mi madre. Era Rosa. La misma sonrisa, los mismos ojos que yo veía en el espejo cada mañana. Me llevé la mano a la boca para ahogar un grito. Las lágrimas brotaron de mis ojos sin control. Sofía me miró confundida. ¿Qué pasa? ¿Conoces a esta mujer? Asentí, incapaz de hablar, y saqué de mi cartera una foto que siempre llevaba conmigo, una imagen de mi madre poco antes de morir. Puse ambas fotos lado a lado sobre la mesa. El parecido era innegable. Sofía abrió los ojos desmesuradamente, alternando la vista entre las fotos y mi rostro. Dios mío, susurró, retrocediendo un paso. Ella era mi madre, logré decir con la voz rota. Y también era la tuya, Sofía. Tú eres la hermana que le robaron. Tú eres mi hermana. El silencio en la cabaña fue absoluto, solo roto por el sonido del viento afuera. Sofía y yo nos miramos, dos extrañas unidas por la sangre y separadas por el destino, que se habían encontrado en los lados opuestos de una guerra empresarial. Ahora entendía por qué Leo tenía los ojos de mi madre. Ahora entendía por qué sentí esa necesidad irracional de protegerlo. No era solo el hijo de mi enemigo, era mi sobrino. Mi propia sangre. Alejandro se acercó lentamente, pálido como un fantasma. Entonces, balbuceó, tratando de procesar la magnitud de la revelación. Leo es, ¿tu sobrino? Y la mujer que me dio el muñeco, Rosa, era su abuela. Sí, respondí, secándome las lágrimas y sintiendo una nueva fuerza nacer dentro de mí. Una furia protectora mucho más poderosa que la ambición financiera. Ella salvó a tu hijo con ese muñeco antes de saber que era su nieto. Y yo intenté destruirlos sin saber que era mi familia. Nos abrazamos las dos, llorando por los años perdidos, por la madre que ya no estaba y por la crueldad de la vida. Pero el momento de reencuentro fue brutalmente interrumpido. Las luces de la cabaña se apagaron de golpe, sumiéndonos en la oscuridad total. «¡Cortaron la luz!», gritó Alejandro, corriendo hacia Leo para asegurarse de que las baterías de respaldo de los equipos médicos funcionaran. Me acerqué a la ventana y miré a través de las cortinas. Afuera, en la oscuridad del bosque, no había policía. Había coches negros sin matrícula rodeando la casa. Hombres armados bajaban de ellos. No era la ley. Era el ejército privado de Roberto Ferrer. Mi teléfono sonó en la oscuridad. Era un número desconocido. Contesté. La voz de Roberto sonó tranquila y venenosa al otro lado. ¡Qué conmovedora reunión familiar, Elena! Sí, lo sé todo. Investigué a esa chica huérfana hace años, cuando mi hijo se encaprichó con ella. Sabía que era la hija perdida de tu madre. Por eso prohibí la relación. No por el dinero, sino porque odiaba a tu familia desde mucho antes de que tú nacieras. Pero eso es una historia para otro momento. Sentí un odio puro quemarme las venas. ¿Qué quieres, Roberto?, gruñí. La casa está rodeada, dijo él con calma. Tengo una propuesta sencilla. Sal tú sola y entrégate. Firma la devolución de las acciones de mi empresa y desaparece para siempre. A cambio, dejaré que mi hijo y tu hermana se vayan con el niño bastardo a algún lugar donde no los vuelva a ver. Si te niegas, mis hombres entrarán y no quedará nadie vivo para contar el cuento. Tienes 3 minutos. La llamada se cortó. Miré a mi hermana, que acababa de encontrar, y a mi sobrino que luchaba por vivir. Tenía el poder, el dinero y la inteligencia, pero estaba atrapada en una ratonera. Tenía que tomar la decisión más difícil de mi vida. Sacrificarme para salvarlos o luchar y arriesgarme a perderlo todo, incluso a mi nueva familia. 3 minutos. Eso era todo lo que separaba la vida de la muerte. Miré a Sofía, mi hermana recién encontrada, y a Alejandro, el padre de mi sobrino. El miedo en sus ojos era palpable, pero yo no podía permitirme sentir miedo. Tenía que pensar como la dama de hierro,
fría y calculadora. Apagué la pantalla de mi teléfono y tomé la decisión. Escúchenme bien, susurré, agarrando a Alejandro por el brazo. No voy a firmar nada y no voy a dejar que se salgan con la suya. Voy a salir. Voy a ganar tiempo. Ustedes quédense aquí, en el suelo, lejos de las ventanas. Si escuchan disparos, no salgan por nada del mundo. Prométenme que cuidarán a Leo. Sofía intentó detenerme, llorando, pero la abracé fuerte por última vez. Recuperamos el tiempo perdido luego. Hermana, le dije al oído. Me solté. Respiré hondo y abrí la puerta de la cabaña. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Inmediatamente, 3 focos de luz cegadora se encendieron desde los coches aparcados en el linde del bosque, iluminándome como si fuera un escenario. Levanté las manos lentamente para mostrar que estaba desarmada. Caminé hacia la luz, mis tacones hundiéndose en la tierra húmeda, hasta que distinguí la silueta de Roberto Ferrer apoyado en el capó de su limusina, sonriendo como un depredador que ya ha cazado a su presa. Sabía que serías razonable, Elena, dijo él, extendiendo una carpeta de cuero hacia mí. Firma la renuncia a las acciones, admite el fraude públicamente y mis hombres se retirarán. Tú te vas a la cárcel, pero tu hermana y el niño bastardo vivirán. Es un trato generoso. Tomé la carpeta, pero no la abrí. Me acerqué un paso más, lo suficiente para ver el odio en sus ojos viejos y cansados. Antes de firmar, Roberto, necesito saber algo. Dijiste por teléfono que odiabas a mi familia desde antes de que yo naciera. Dijiste que sabías quién era Sofía. ¿Por qué? ¿Qué te hizo una costurera humilde como mi madre para merecer tu odio? Roberto soltó una carcajada seca que resonó en el bosque. ¿Humilde costurera? Se burló. Rosa no era solo eso. Rosa trabajaba en mi casa hace 30 años, cuando yo era joven y mi esposa estaba embarazada de Alejandro. Yo tuve un desliz con ella. Me obsesioné. Cuando ella me rechazó para quedarse con tu padre, un simple albañil, juré que la destruiría. Hice que despidieran a tu padre de todas partes. Los condené a la miseria. Y cuando supe que ella había tenido una hija y la había perdido, bueno, digamos que yo me aseguré de que esa niña, Sofía, nunca volviera a casa. Yo pagué para que el orfanato borrara sus registros. Sentí una náusea violenta. Él no solo era un empresario corrupto, era el arquitecto de todas las desgracias de mi familia. Él había separado a mi madre de su hija. Él había condenado a mi familia a la pobreza por despecho. Eres un monstruo, susurré, temblando de rabia. Soy un hombre de poder, respondió él con desdén. Y el poder decide quién vive y quién muere, quién come y quién pasa hambre. Ahora firma, o mato a tu sobrino igual que maté las esperanzas de tu madre. Sonreí. Fue una sonrisa triste, pero triunfante. Tienes razón, Roberto. El poder decide. Pero olvidaste que el poder cambió de manos hoy. Con un movimiento rápido, saqué mi mano del bolsillo de la chaqueta. No tenía un arma. Tenía mi teléfono móvil. La pantalla brillaba, mostrando una transmisión en vivo. Estamos en directo, Roberto, dije, mostrando la pantalla donde miles de comentarios subían a una velocidad vertiginosa. En todas las redes sociales de Global Gereisen y en los canales de noticias financieros. Acabas de confesar el secuestro de mi hermana, la persecución a mi familia y la amenaza de muerte contra tu propio nieto ante 2 millones de personas. El rostro de Roberto se transformó. El color desapareció de su piel. Miró a sus abogados, que revisaban frenéticamente sus teléfonos, pálidos de terror. Señor, gritó uno de ellos. Es tendencia mundial. La policía está en camino. Roberto, acorralado y furioso, perdió la compostura. Su máscara de civilización cayó. Maldita perra. Rugió, arrebatando una pistola a uno de sus guardias. Si voy a caer, te llevaré conmigo. Levantó el arma apuntando directamente a mi pecho. No había tiempo para correr. Cerré los ojos, esperando el impacto, sabiendo que mi sacrificio salvaría a Sofía y a Leo porque la policía ya venía. Escuché el disparo. Un estruendo seco que rompió la noche. Pero no sentí dolor. Abrí los ojos y vi a alguien desplomarse frente a mí. No era Roberto. Era Alejandro.
Él había salido de la cabaña corriendo en el último segundo y se había interpuesto en la trayectoria de la bala. Cayó al suelo húmedo, con una mancha roja extendiéndose rápidamente por su camisa blanca, justo sobre el corazón. «Alejandro», grité, lanzándome al suelo para sostenerlo. Roberto se quedó paralizado con el arma humeante en la mano, mirando a su propio hijo desangrarse en la tierra. Las sirenas de la policía comenzaron a aullar en la distancia, acercándose rápido, pero para nosotros, el tiempo se había detenido. Alejandro me miró, con los ojos vidriosos, y apretó mi mano débilmente. «Perdóname», susurró con un hilo de sangre saliendo de su boca. «Por todo. Cuida a Leo». Su mano perdió fuerza y sus ojos se cerraron. «No, Alejandro, no», grité, presionando la herida desesperadamente, mientras Sofía salía de la cabaña gritando su nombre. La policía irrumpió en el claro del bosque, rodeando a Roberto, que dejó caer el arma, en estado de shock. Pero yo no veía nada de eso. Solo veía al hombre que odié durante 10 años, al padre de mi sobrino, muriendo en mis brazos para salvarme. El destino había cobrado su precio final. El sonido de las sirenas se mezclaba con mis gritos mientras los paramédicos apartaban mis manos llenas de sangre del pecho de Alejandro. «Tiene pulso débil». «Vamos, código rojo», gritaban. Vi cómo lo subían a la camilla, con esa mancha carmesí expandiéndose sobre su camisa blanca, la misma camisa que usó para protegerse de la bala destinada a mí. A unos metros, la escena era patética. Roberto Ferrer, el hombre intocable, estaba siendo esposado contra el capó de su coche. Ya no parecía un monstruo, sino un anciano roto que balbuceaba mirando sus propias manos vacías. Yo no quería. Es mi hijo. No sentí piedad. Sentí que el universo, por fin, estaba equilibrando la balanza. Subí a la ambulancia con Alejandro. El viaje fue una nebulosa de pitidos, frenazos y maniobras de reanimación. Yo, la mujer que había dedicado 10 años de su vida a planear la destrucción de los Ferrer, ahora sostenía la mano del hombre que odiaba, rezándole a mi madre muerta para que lo salvara. «No te mueras, Alejandro», le susurraba al oído, con las lágrimas empañando mi vista. «No puedes dejar a Leo solo ahora. No tienes permiso para morir después de haber sido un cobarde tanto tiempo. Tienes que vivir para arreglar esto». Al llegar al hospital, la historia se repetía cruelmente. Alejandro fue ingresado al mismo quirófano del que su hijo acababa de salir horas antes. En la sala de espera, el ambiente era denso. Sofía llegó poco después, tras asegurarse de que Leo seguía estable bajo la guardia de mi seguridad privada. Nos sentamos juntas, hombro con hombro, dos hermanas que apenas se conocían pero que estaban unidas por la misma sangre y el mismo dolor. Mientras esperábamos, las pantallas de televisión en la sala emitían noticias de última hora. Roberto Ferrer detenido por intento de homicidio y secuestro tras transmisión en vivo. El fin de la dinastía Ferrer. La CEO de Global Geraisen aclamada como heroína. El mundo financiero estaba en shock. Mis acciones subían como la espuma, pero a mí no me importaba nada de eso. Solo me importaba la luz roja sobre la puerta del quirófano. Sofía me tomó de la mano y me contó en susurros cómo Alejandro la había buscado en secreto todos estos años, cómo lloraba por las noches arrepentido de lo que me hizo, convencido de que su infelicidad era un castigo kármico. Pasaron 5 horas eternas. Cuando el cirujano salió, tenía el rostro agotado y el pijama quirúrgico manchado. Nos pusimos de pie de un salto. La bala perforó el pulmón y rozó la arteria principal, explicó gravemente. Ha perdido mucha sangre y su cuerpo estaba muy débil por el estrés. Logramos extraer el proyectil y detener la hemorragia, pero ha entrado en coma. Las próximas 24 horas son críticas. Si pasa la noche, hay esperanza. Si no, deben prepararse. Entré a la UCI para verlo. Estaba pálido, casi translúcido, conectado a un respirador que marcaba el ritmo de su vida. Me acerqué a su cama. Se veía vulnerable, sin la máscara de arrogancia, sin el traje caro, solo un hombre que había cometido errores terribles pero que había intentado redimirse con el sacrificio final. Acaricié su frente, apartando un mechón de pelo. «Te perdono, Alejandro», susurré en la soledad de la habitación,
sintiendo que una carga de una década se levantaba de mis hombros. Te perdono porque me diste a mi hermana. Te perdono porque amaste a mi madre sin saber quién era, y porque ella te dio consuelo. Y te perdono porque hoy, en ese bosque, no fuiste el millonario cruel, fuiste un padre y un hombre valiente. En ese momento, como si mis palabras hubieran sido la llave, el monitor cardíaco aceleró su ritmo ligeramente. Sentí una presión muy débil, casi imperceptible, en mi mano. Bajé la mirada. Sus dedos se movían. Sus párpados temblaron luchando contra el peso de la anestesia y el dolor. Estaba volviendo. Estaba eligiendo quedarse. Pero mientras la esperanza renacía en esa habitación de hospital, mi abogado entró con urgencia, rompiendo el momento. Traía una caja de seguridad vieja y oxidada bajo el brazo. Señora Elena, dijo agitado. La policía encontró esto en la caja fuerte personal de Roberto Ferrer cuando allanaron su mansión hace una hora. Tiene el nombre de su madre, Rosa, grabado en la tapa. Y lo que hay adentro cambia absolutamente todo. Tomé la caja con manos temblorosas. Al abrirla, no encontré dinero ni joyas. Encontré cartas. Cientos de cartas escritas por mi madre que nunca fueron enviadas, y un documento legal amarillento fechado hace 30 años. Al leer la primera línea, el aire se me escapó de los pulmones. Alejandro no era solo el padre de mi sobrino. La conexión entre nuestras familias era mucho más profunda y retorcida de lo que jamás imaginamos. Mis manos temblaban violentamente al sostener aquel papel amarillento y frágil, rescatado de la caja fuerte del hombre que había destruido a mi familia. No era una simple carta. Era una escritura de propiedad original, fechada 35 años atrás. Al leer las líneas legales, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El documento certificaba que los terrenos sobre los que se construyó el primer rascacielos de Empresas Ferrer, la joya de la corona que dio inicio al imperio, no pertenecían a la familia Ferrer. Pertenecían a Rosa Martínez, mi madre. Según una carta adjunta escrita por el propio padre de Roberto, el abuelo de Alejandro, él le había dejado esos terrenos a mi madre, quien fue su enfermera leal hasta el día de su muerte, como agradecimiento por haber sido la única persona que lo cuidó con amor genuino. Roberto Ferrer, cegado por la avaricia y el odio hacia la mujer que lo rechazó, había ocultado el testamento, robado la escritura y construido su fortuna sobre una tierra que legalmente nos pertenecía a mí y a mi hermana desaparecida. Todo el imperio, cada ladrillo, cada centavo, había sido nuestro desde el principio. La ironía era devastadora. Yo había trabajado como una esclava para comprar una empresa que, por derecho de sangre y ley, ya era mía. Entré nuevamente a la habitación de la UCI con el documento en la mano. Alejandro había abierto los ojos completamente. Estaba débil, pero lúcido. Al verme entrar, intentó sonreír, aunque el dolor se reflejaba en su rostro. Me senté a su lado y, en silencio, le mostré la escritura. Él leyó despacio, y vi cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas, cayendo sobre la almohada. No hubo negación, ni ira, solo una profunda vergüenza y, extrañamente, alivio. Todo era una mentira, susurró con voz ronca. Mi padre construyó un castillo sobre arena robada. Gracias por liberarnos, Elena. De verdad. Esa tarde, la policía formalizó los cargos contra Roberto Ferrer. No solo enfrentaba una condena de por vida por el intento de homicidio de su propio hijo y el secuestro, sino que mis abogados presentaron la prueba del fraude inmobiliario masivo. El gran patriarca, el hombre que se creía Dios, terminaría sus días solo y en una celda de hormigón, despojado de cada centavo. 6 meses después, el sol brillaba sobre el jardín de la mansión, pero ya no era un lugar de fiestas frívolas y exclusión. Habíamos transformado la residencia principal de los Ferrer en la sede central de la Fundación Rosa, dedicada a dar becas universitarias a jóvenes brillantes de escasos recursos y a financiar cirugías cardíacas para niños como Leo. Estaba de pie en el balcón, observando la escena abajo. Sofía reía mientras empujaba a Leo en un columpio. El niño estaba rosado, fuerte y lleno de vida, con su muñeco de trapo remendado sentado como copiloto en su regazo. Alejandro, ya recuperado aunque con una cicatriz en el pecho que le recordaría siempre su segunda oportunidad, empujaba el columpio con una sonrisa que nunca le había visto antes.
Una sonrisa de paz. Había renunciado a su herencia tóxica y ahora trabajaba conmigo dirigiendo la fundación. No como mi subordinado humillado, sino como mi socio, y finalmente, como mi familia. Bajé las escaleras para unirme a ellos. La vida había dado muchas vueltas. Comencé como la camarera humillada bañada en vino tinto, y terminé como la dueña del imperio, pero la verdadera victoria no fue el dinero ni el poder. La victoria fue recuperar a la hermana que no sabía que tenía, salvar la vida de mi sobrino y romper la cadena de odio que Roberto había forjado. Alejandro se acercó a mí y me abrazó. Ya no había rencor entre nosotros, solo el respeto mutuo de dos sobrevivientes que aprendieron que el perdón es la venganza más elegante de todas. Miré al cielo y supe que mamá, donde quiera que estuviera, estaba sonriendo. La justicia divina a veces tarda, pero siempre llega. Y a veces, llega con la fuerza de un huracán para poner cada cosa en su lugar. Y así termina esta historia que nos enseña que nadie es tan pequeño como para ser pisoteado, ni tan grande como para no poder caer. Si esta novela te ha emocionado tanto como a mí, por favor, no te vayas sin suscribirte al canal Vidas en Cambio. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando estas historias increíbles cada día. Dale un fuerte me gusta al vídeo, compártelo con alguien que necesite fe y déjame un comentario con la palabra milagro si llegaste hasta el final. Soy Elena, y nos vemos en la próxima historia de transformación. Hasta mañana.